vamos. ¿A cuántos alguna vez les sonó el teléfono, así como está en la imagen, y no atendieron? Ya digan la verdad. Ok, gracias. Muy bien. Todos los días. Todos los días, dice acá. Con razón, ¿no? Claro, está bien, no importa, después hablamos. Ok. ¿Cuáles pueden ser las causas porque hoy no atendés el teléfono si te llaman? Por ejemplo. Promociones, muy bien. Yo, por ejemplo, cuando dice número oculto, no atiendo por lo general. ¿Qué más? A ver. ¿Perdón? Estafas, ok, muy bien. Lo que pasa es que no dice estafa el teléfono. Pero, por ejemplo, si te llama alguien que conoces, ¿por qué no lo atenderías? Porque estás trabajando, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? Porque no quiero. Mirá, sinceridad. Porque no quiero. Muy bien. O sea que ya saben que posiblemente tengan que llamarla varias veces para que atienda, pero está siendo sincera al menos. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Andrés. Porque vas manejando. Ok. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué no me avisó antes? Oh, mira. Muy bien. Muy bien. O sea que si necesitan hablar con Flor, pidan entrevista telefónica. ¿Ok? Muy bien, Flor. Muy bien. Está bien, Florencia. Está muy bien. Está muy bien. Ok. Está muy bien y es respetable. En lo personal, sería muy extraño que yo no atendiera a alguien. Quizás por trabajo, probablemente. Probablemente un domingo, los domingos no estoy con el teléfono por lo general, trato de abandonarlo. Y cuando estoy con el teléfono trato de que sea día de familia. Nadie de acá recibe mensajes míos ni llamadas mías. Y salvo que pasara algo, por supuesto que me pueden llamar, pero por lo general no hay llamadas los días domingos. Es un día de descanso para todos y entonces nos damos descanso, nos permitimos descansar. El sábado anterior que estuvimos juntos dijimos que el lema de este semestre es propósito, como dijo Ariel, y una de las cosas dos de las bases que dijimos que tenemos que tener en cuenta son dos. Dios no hace nada por casualidad, Dios todo lo hace con una intención, y la segunda cosa dice que Dios se deleita con sus hijos. Dios tiene placer con sus hijos. Quiere decir que si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos mira y Él siente placer al vernos. No sé, todos los que somos papás acá, a mí incluso alguna vez, sobre todo cuando eran más chicos, bueno, cuando mis hijos han sido más grandes y han tenido logros, yo los he estado mirando y se me caen las lágrimas y uno dice, ¿por qué? Me da placer mis hijos, ¿no? Y si algún día vas a ser papá o mamá, posiblemente sientas esto mismo y qué bueno que lo sientas. Y algunos, tal vez no es un hijo biológico, un hijo del corazón, pero uno dice, qué placer. Y bueno, Dios siente placer cuando ve a sus hijos. Y en lo personal, algo mencionamos el sábado anterior, la palabra propósito es una palabra muy amplia, pero a la vez es una palabra muy profunda. Y posiblemente nunca un tema es tan trascendental en la vida de un ser humano, en mi opinión, pueden no estar de acuerdo, como la identidad y el propósito. Como esa frase de Mark Twain que vimos el otro día. Los 2 días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres para qué has nacido, ¿no? Entonces, para mí estas 2 cosas son las más importantes del ser humano, conocer la identidad y descubrir para qué estoy acá, para qué nací, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir esto y me lo van a escuchar decir muchas veces en este semestre. Como estos son temas tan trascendentales, tan profundos, pero a la vez tan personales, nadie puede meterse en la vida de nadie a decirle qué debería hacer, cómo debería hacerlo. Esto se resuelve en una conversación con Dios. Y yo sé que muchas veces diferentes instituciones o organizaciones han tratado de facilitarle la vida a las personas, a mi modo de ver equivocadamente, diciéndole lo que deberían hacer, cómo deberían pensar, qué deberían sentir. Bueno, acá no estamos en esa onda. Nadie va a decirte qué deberías hacer y vos me vas a decir, ¿y cómo voy a descubrir mi propósito? Y aquí viene la invitación. Creemos tanto en Dios que creemos que Dios nos habla. Entonces te invitamos a que después que te vas de acá, no vas a resolver la cuestión estando acá probablemente. Dios a veces nos contesta cosas en comunidad, pero la mayor parte de las cosas trascendentales a veces suceden en la intimidad, hablando a solas con Dios. Creemos tanto en Dios que creemos que si te sentás en tu casa o te arrodillás en tu casa o estás donde vos quieras hablando con Dios,
Dios te va a responder. Y no es una forma de lavarme las manos, es que sería demasiado irresponsable si yo quisiera decirle a alguien lo que debería hacer o cómo debería hacerlo. Entonces, tu identidad y tu propósito y las mías, voy a encontrarlos conversando con Dios. Así que te invitamos a que hagas esta tarea, ¿no? El enorme e íntimo desafío de descubrir tu propósito en esta tierra. Hemos hablado de identidad el año pasado, el semestre anterior, y me parece que es interesante esto que podamos mirar. Y esta imagen necesitaba pasar por esta imagen. Después al final van a ver por qué. Necesitaba pasar por esta imagen. Porque es importante descubrir el propósito, pero también, además de descubrir cuál es el propósito por el que nacimos, es importante ir revisando cómo vamos en ese camino. Si alguna vez viajaste, cada tanto hay que mirar el GPS, ¿no? Por más que te parece que conocés la entrada o que conocés la salida, cada tanto hay que echarle un ojo al GPS. Entonces, estos encuentros intentan ser una mirada al GPS, un llamado para volver a mirar el GPS. Y hay algo importante, y yo creo que quizás alguno se va a asustar, pero no debemos asustarnos. Es necesario que podamos medir cómo vamos en el cumplimiento de nuestro propósito. ¿Cómo podemos saber cómo vamos? Bueno, hay que detenerse y mirarlo, ¿no? Si yo sé que mi propósito en esta tierra es, ponele cuál es el tuyo, ok, ¿cómo voy en mi camino rumbo a eso? ¿Cómo va el progreso? ¿Estoy en un 10%, en un 30%, en un 80%? ¿Qué tan alineado voy en este camino que tengo que hacer para cumplir la tarea que vine a cumplir esta tierra? ¿Qué es el propósito? Es aquello sin lo cual no deberíamos morirnos sin haberlo hecho. Y es tan importante porque el mismo Jesús, como ejemplo, dice que los discípulos en una oportunidad dijeron: Señor, ya es hora del almuerzo, vamos a comer. Y Jesús dice que miró la multitud y le dijo: esta es mi comida, para esto vine yo. Incluso él se detiene con los discípulos y le dice: yo vine a morir. Y Pedro le dice: no, ¿cómo que vas a morir? No mueras. Y Jesús le dice: yo vine para esto. Jesús tenía claro cuál era su propósito. Y no solo tenía claro cuál era su propósito, sino que tenía tan claro cómo iba cumpliendo su propósito, que cuando Jesús muere, dice una frase que es tremenda. Jesús dice: consumado es. En otras palabras, terminé. ¿Lo pensaron así alguna vez? Jesús tenía tan claro que el día que murió dijo: ok, consumado es, ya terminé lo que vine a hacer. Qué lindo llegar al final de la vida, y yo tengo mucha fe en ustedes y mucha fe en Dios. Qué lindo será que llegues al final de tu vida y puedas mirar a las personas que te estén rodeando y decir: no lloren, tranquilos, estoy en paz, ya hice lo que vine a hacer. Qué lindo, ¿no? Qué lindo morir con esa seguridad, con esa certeza. Entonces, si Jesús lo pudo hacer, no nos conformemos con menos. Ahora, si algo puede medirse, es porque tiene un tamaño, porque tiene entidad. Las cosas que se pueden medir son las cosas que se ven. Yo no puedo medir el amor, porque es un intangible. Ahora, sí puedo medir cuánto miden las rosas o cuántas rosas hay en el ramo que un enamorado le da a su enamorada o una enamorada le da a su enamorado. Eso es medible. ¿Por qué? Porque es tangible. Entonces, yo quisiera que pensáramos que el propósito no es tan intangible como pensamos. Podemos medirlo, porque Jesús lo pudo medir. Él sabía cuál era su propósito y supo cuando lo había terminado. Y esto no es una charla religiosa. Quiero creer que la conversación de hoy, aun si no creyeras en Dios, te podés ir de acá tal vez con un mensaje, con algo que te quede, con un pensamiento y que te ayude a orientarte en tu vida personal, familiar, laboral, profesional, la que sea, el área de tu vida que te sirva. Quisiera que viéramos algo ahora, porque la gran pregunta es: ¿y para qué me creó Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Para qué me creó Dios? Dios me creó para que
hiciera esto, para que hiciera aquello, para que hiciera esto otro. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Hay muchos versículos, yo solamente voy a mencionar algunos. En esta diapositiva habrá 3. Dios le decía al profeta Isaías en el capítulo 43, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, el que yo hice y formé. Quiere decir que a la pregunta ¿para qué me creó Dios? Para su gloria. Y uno dice, bueno, pero ¿eso qué incluye? Ya vamos a ir a eso, pero ¿y eso qué incluye? ¿Qué significa que Dios me creó para su gloria? Ahora vamos a ir ahí, porque según la Biblia dice que Dios creó al hombre para que llevara gloria para él. Podríamos decir, ok, ¿y qué cosas puedo hacer que le lleven gloria a Dios? ¿Voy a la iglesia todos los fines de semana? ¿Eso le lleva gloria a Dios? Puede que sí, o puede que no, Doy mucho dinero en la iglesia, ¿eso puede llevarle gloria a Dios? Puede que sí, porque la iglesia es beneficiada con eso, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, no pasa de ser un rito que no tenga, un rito vacío de contenido. Entonces, ¿qué significa ser creado para su gloria? ¿Será una sola cosa o no? Otro versículo del mismo capítulo. Dice Dios, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Sí? En otra versión dice, mis alabanzas proclamará o gritará, ¿no? Entonces, ahí está diciendo algo también para lo cual Dios nos creó. Y estamos hablando de la gloria de Él, dice, mis alabanzas publicará. Quiero ir a la tercera. Pablo, Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, dice, si comen o beben o si hacen otra cosa, hagan todo para que Dios sea glorificado. Y esto es lo interesante de la Biblia y lo interesante de Dios. Esto no es religioso. No tiene que ver con una religión. Es más, ni siquiera tiene que ver con un rito. Dice todo lo que hagan. Procuren, hagan lo posible, intenten, esfuércense para que Dios se lleve la gloria. Para que alguien reconozca a Dios detrás de lo que ustedes hacen. Y quisiera hoy dejar sentada otra base. Estos 3 primeros encuentros, o 4 primeros encuentros en realidad, van a ser para sentar las bases sobre lo que viene para el semestre. Estos 4 encuentros van a ser las bases, van a ser la introducción. Y el próximo encuentro vengan con ganas de escribir, porque vamos a trabajar en equipos. Vamos a tener las mesas acá armadas y vamos a trabajar en equipo y después vamos a tomar la Santa Cena. Ahora, si ustedes se fijan una cosa, y esto es algo que yo tengo en mi corazón y quiero mencionarlo y ustedes saquen sus consecuencias. Yo tengo la sensación que muchas veces la iglesia ha sido una iglesia apática, una iglesia, no voy a decir fría, apática. ¿Vieron que alguien dijo una vez, lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia? ¿No? Es una frase muy interesante. Y tengo la sensación que muchas veces yo, como iglesia, he sido apático. No, ni siquiera he sido frío, he sido apático, indiferente a algunas cosas de Dios. Tengo la sensación que la cultura que me rodea, la religiosa y la no religiosa, ha colaborado bastante para eso, ¿no? Entonces, en medio de eso, no corre riesgo nuestra identidad. Dice que Dios se deleita con sus hijos. Quiere decir que si sos hijo de Dios, Dios se deleita, no tiene placer al mirarte. Ahora, eso no significa que porque seamos hijos de Dios, estamos cumpliendo bien nuestro propósito. Sansón era hijo de Dios. Y sin embargo, qué trabajo que le dio a los padres y a Dios, Sansón, durante su vida. Otras personas de la Biblia han sido hijos de Dios, no perdieron su identidad de hijos, no dejaron de ser hijos de Dios. No obstante lo cual, cumplir su propósito fue algo que les dio mucha tarea a Dios para que lograran. Entonces, yo sé que muchas veces estamos pensando en esto en el sentido de, ok, ¿de qué se trata cumplir el propósito? Y a veces la primera cosa que se nos viene a la cabeza son los no, en vez de los sí.
La Biblia está llena de cosas, de acciones que debemos cumplir. Y yo sé que cuando hablamos de acciones o de cosas que debemos hacer, todos o muchos decimos, pero a mí la iglesia me cansó, me exigieron demasiado. Es más, hasta se abusaron de mí, porque no me trataron bien, porque me exigían, porque yo me sentía como que era un empleado en vez de un miembro, y entonces me quiero escapar de ese sistema, quiero escaparme de ahí. Y escaparnos de ahí ha significado pasar de hacer cosas para Dios a la pasividad absoluta, a la inacción. Y no sé si me siguen en este planteo, pero yo lo he escuchado muchas veces. Es más, no hace mucho tiempo, hablando con una persona, me decía, no tengo ganas de hacer nada en la iglesia, quiero ir, pero quiero sentarme y no hacer nada. Y no estamos hablando de hacer cosas en la iglesia, estamos hablando de cómo vivimos nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Y hay personas que tal vez a veces hemos dicho, cero, no tengo ganas de nada, vengo maltratado, vengo golpeado, cuanto menos tenga relación con tener que hacer algo, mejor para mí. Pero la verdad es que yo entiendo esos argumentos, entiendo que tal vez te hemos maltratado, que hemos hecho un culto de la productividad y en ese culto de la productividad fuiste la ofrenda y te mataron en el altar del sacrificio. Entiendo que podrías estar cansado o cansada, que podrías estar abusado o abusada desde el punto de vista de que te han exigido más de lo que podías dar. Lo entiendo, pero no estoy seguro que eso justifique nuestra pasividad. Y creo que hay una palabra que podría servir para esto, y es hagan. Creo que la Biblia está llena de esta palabra, hagan. Porque muchos nos detenemos a pensar nuestra identidad, nuestra identidad, nuestra identidad. Y obviamente que nuestra identidad es sustancial, esencial, clave. Por supuesto que nuestra identidad es lo más importante que tenemos. No obstante lo cual, además de nuestra identidad, la Biblia nos está diciendo todo el tiempo, importa lo que hacen con lo que son. No alcanza con decir lo que son, importa ver lo que hacen. El libro de Santiago, una pequeña carta sobre el final de la Biblia, dice, la fe sin obras es muerta. Quiere decir que algo debe haber que hacer. Hagan. Y yo este mensaje lo encuentro muchas veces en la Biblia. Tengo la sensación que para el imaginario religioso colectivo, el promedio al menos, ser cristiano es una suma de omisiones, una lista de cosas que no hacemos. No sé si te pasó alguna vez. ¿Y ustedes que son cristianos, qué hacen? Bueno, y voy a decir algunas cosas y no quiero que nadie se sienta ni incluido ni excluido, nada. Voy a decir un montón de cosas que se me van a venir a la cabeza, pero por ejemplo, bueno, los cristianos no robamos, no decimos mentiras, no cruzamos semáforos en rojo, no tenemos adicciones, está por verse, pero bueno, esos no están ahí, ¿no? No tenemos adicciones, no hacemos esto, no adoramos a los santos, no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto. Y la definición de hijo de Dios, en lugar de ser un montón de acciones, son un montón de omisiones. Todo lo que no hacemos. Y ahora lo voy a escuchar a ustedes, porque quiero tener un feedback como siempre tenemos, ¿no? No, yo no mato, no hago esto, no hago aquello, no cruzo semáforo en rojo. Ok, ahora hay un montón de personas que no son hijos de Dios que tampoco hacen ninguna de esas cosas. Entonces quiere decir que eso no está necesariamente ligado a la identidad. Hay un montón de cosas que hacen personas que dicen, yo no le hago mal a nadie. No implica eso que esa situación o esa circunstancia nos haga hijos de Dios. Entonces, en este imaginario colectivo, no sé, nos encontramos con personas que dicen, yo no me opongo a la iglesia, no me opongo a la idea de Dios, no me copio en los exámenes en la facultad, un montón de cosas lindas, todos estos no. Y yo pensaba mientras preparaba esta conversación para estar con ustedes hoy, que ahora viene la parte de la conversación en la que ustedes hablan, yo pensaba, ¿será suficiente esto? ¿Será lógico que nuestra definición de cristiano sea por todo lo que no hacemos? Es interesante porque después de los evangelios hay un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles. No se llama las omisiones de los apóstoles. No se llama lo que los apóstoles nunca hicieron. Dice los hechos.
Lo que queda registrado en esta tierra son las cosas que hemos hecho. Y quiero decirnos, en primer lugar a mí, no habremos cumplido nunca nuestro propósito si no hay una lista de acciones que hayamos desarrollado. ¿Cuáles acciones, David? Es las que tenés que encontrar en tus conversaciones con Dios. Y yo en las mías con Dios. Pero esto de los hechos de los apóstoles, me encanta porque un escritor decía una vez, un teólogo, que Hechos de los Apóstoles tiene una determinada cantidad de capítulos, pero que los seguimos escribiendo a lo largo de los siglos. Todos los cristianos seguimos escribiendo. Y vuelvo a tener esa sensación, que en algún momento hemos escrito, nosotros no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto. Y no puede quedar escrito todo lo que no hacemos, debe quedar escrito lo que hemos hecho. Entonces, ¿está mal esto? No, pero será suficiente para identificarnos. Entonces, aquí viene una cuestión, y tengo todo un tema con la palabra acción y la palabra omisión, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un fiscal acá, un funcionario del Poder Judicial, y tengo que tener cuidado con eso, pero hay omisiones que las hacemos a propósito. Es decir, omito decir cierta cosa o hacer cierta cosa. Eso, de alguna manera, es una acción. Pero fíjense qué interesante esto, porque cuando vas a elegir una carrera, vos podrías decir, bueno, elijo cualquier carrera, total de estudiar es lo mismo. Estás omitiendo la importancia que esa carrera tiene en el cumplimiento de tu misión, de tu propósito. Bueno, voy a elegir cualquier pareja, total, mientras me guste está bien. ¿Estás segura o seguro que mientras te guste está bien? ¿Qué tanto te potencia o te detiene para el cumplimiento del propósito que viniste a hacer a la tierra? ¿Qué tanto te mejora esa posibilidad de cumplir tu propósito o no? ¿Podemos omitir estas cosas? ¿Estamos seguros que podemos omitir elegir que alguien nos elija la pareja, por ejemplo? Y ya vamos aterrizando el avión. Yo quisiera recordarnos hoy que Dios nos llama a ser una iglesia comprometida con hechos. Hechos. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué tipo de hechos? Todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Bueno, pero ¿todo qué significa? Cuando estoy trabajando, claro. ¿Todo qué significa? ¿Cómo me manejo con mi esposa, con mi esposo, con mi pareja, con mis hijos? Claro. ¿Todo se refiere a si evado impuestos o no evado impuestos? Claro. Y David, todo se refiere a todo. A todo. Entonces, cada vez que hacemos algo, el examen de lo que estamos haciendo debería ser: detrás de lo que estoy haciendo, ¿se nota que está Dios? Los que me rodean, mi entorno, cuando me ve hacer algo, cualquier cosa que hago, ¿se nota que está Dios detrás mío? Porque eso significa llevarle gloria a Dios, ¿no? Se nota que Dios está detrás mío. Entonces, Dios nos llama a ser una iglesia comprometida con hechos. Ahora, tener un compromiso, y quiero ya terminar con esto, yo sé que muchos, corro el riesgo, que muchos se vayan de acá sintiendo un peso en la espalda. Tengo un propósito, tengo que descubrir cuál es, y tengo que hacer cosas. Quisiera que te vayas de acá teniendo en cuenta que tener un propósito no es un peso. Tener un propósito es una bendición. No sé si te ha pasado conocer una persona absolutamente anodina que vos le preguntás algo acerca del futuro, le da lo mismo, no solo si llueve o si no llueve, le da lo mismo si mañana amanece o mañana se muere. No tiene nada por qué vivir, no tiene sentido, no lo encuentra. Y no estoy haciendo un juicio de valor sobre esto, estoy simplemente tratando de describir lo que nos pasa. Estuve ahí en alguna ocasión, he llegado a decirle a Dios, quizás sería más fácil si hoy me muriera. Falto de propósito, estuve ahí, o sea, no estoy hablando de lo que no he pasado alguna vez. Y no lo recuerdo con vergüenza, lo recuerdo con la alegría ahora de saber que tener un propósito no es un peso, es una bendición, tengo algo para hacer. Me acuesto a la noche y mido qué tan cerca o tan lejos estoy al acostarme respecto de cuando me levanté esta mañana, cuánto más cerca estoy de cumplir mi propósito. Y quisiera, me muero de ganas que te vayas de acá, pensando que tener un propósito no es una obligación, es un derecho que tenemos los hijos de Dios.
Dios nos ha dado el derecho de tener un propósito. Dios nos ha dado el derecho de que cuando Él nos mira, diga, qué deleite tengo en esta mujer, qué deleite tengo en este muchacho. Tenés un derecho por ser hijo de Dios. El propósito en nosotros es un derecho. Lo último, solo de estas 3 cosas que traje acerca del propósito. Tener un propósito no es un castigo, es una esperanza. Porque no hay mayor esperanza para cualquiera de nosotros que saber que desde aquí hasta el último suspiro que tengamos antes de morirnos, tenemos la posibilidad de hacer algo que somos la única persona sobre la tierra que puede hacerlo, porque fuimos creados para hacerlo acá en la tierra. No hay otro que tenga la misión que vos tenés o el propósito que vos tenés, tampoco que yo. Y no hay edades para esto. A veces solemos subestimar a los niños, por ejemplo. Es chiquitito, ¿qué vas a ver para qué está? Creo que es un error. Yo ya tengo hijos grandes, ¿no? Pero creo que es un error mirarlo así. Si nosotros no nos tomamos el tiempo de explicarle a nuestros hijos cuál es su propósito, quédate tranquilo que alguien se lo va a enseñar. La televisión, la radio, el streaming, las revistas, el internet, alguien le va a enseñar cuál es su propósito. Posiblemente muy distorsionado de lo que a vos como papá o como mamá te gustaría. Entonces, si no nos tomamos el tiempo nosotros de tener estas conversaciones con nuestros hijos, de explicarle a nuestros hijos la alegría que significa, hey, naciste por algo, no estás acá de casualidad, no estás acá por un accidente, no estás acá por una cosa que sucedió sin que nos diéramos cuenta. Hay algo que viniste a hacer a esta tierra y es una alegría. Nadie te puede reemplazar. Ningún otro hijo que tuviera podría hacer lo mismo que vos como hijo o como hija podés hacer. Sos único sobre la tierra. Sos la esperanza de que el mundo no va a ser igual el día que te mueras. No hay otro en tu lugar. Si ese no es el mensaje que le damos a nuestros hijos, estarán recibiendo otro por la ausencia del nuestro. Hagamos la tarea, por favor, como iglesia, de tomarnos el tiempo con Dios y también con nosotros mismos. Tenemos 15 días hasta que volvamos a hablar de esto. Y casi que es como alguno puede decir, me llevo tarea para el hogar. Llámale como quieras. Yo diría que te llevas para el hogar algo para disfrutar, de pensar y de mirarte al espejo y de poder conversar con Dios y de que Dios nos hable. Y tal vez descubrís que estás en tu propósito y la pregunta es, Dios, ¿cómo potencio esto? Y tal vez signifique que tengas que anotar, bueno, yo tengo estas virtudes, yo tengo este talento, como decía Andrés, yo tengo la facilidad de hacer esto, tengo esta historia y la historia que he pasado me califica para esto. Y tal vez eso te ayude a encontrar tu propósito, o tal vez no. Jesús empezó siendo carpintero y terminó de otra manera. Y hay muchos en la Biblia. Pablo empezó matando cristianos y terminó siendo cristiano. Entonces, no necesariamente la lista que hagas es lo que te define. Los invito a que podamos encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Y que dentro de 15 días, cuando vengamos y vamos a trabajar en equipos, podamos contar qué hemos descubierto y qué tanto hemos avanzado. Pero no te olvides, esto se puede medir. Tomémonos 15 días para ver qué tanto progreso hemos tenido en nuestro propósito. Por eso es que para el día de hoy, la frase era, algo habrá que hacer. Dejemos de omitir, dejemos de mirar para otro lado. La fe sin obras es muerta. Para cumplir el propósito, algo habrá que hacer. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu fidelidad y por tu bondad y por tu compañía. Gracias porque nos atrevemos a veces a tirarnos al agua frente a olas que son tan grandes como un tsunami y a tratar de descubrirte en lo más cotidiano de nuestra vida. Y a veces nuestra mente y nuestro corazón se van hacia las grandes cosas y de repente, Señor, nos acordamos de vos partiendo el pan, algo tan sencillo como una cena, y cumpliendo el propósito de tu Padre en una mesa con tus amigos los discípulos. Y otras veces nos acordamos de vos en el medio de un casamiento donde transformaste el agua en vino, algo tan sencillo para algunos desde el punto de vista de por qué Dios pierde el tiempo en estas cosas, pero no son pérdidas de tiempo, es tu forma de cumplir tu propósito. Señor, por favor,
te pedimos que nos ayudes a descubrirte en las pequeñas cosas de nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas de nuestra vida que te están llevando gloria y cuáles no? Este propósito general que nos unifica a todos los que estamos acá de llevarte gloria. Señor, que todo lo que hagamos sea para vos. Que todo lo que hagamos te lleve gloria. Que todo lo que hagamos haga visible tu persona a las personas que nos rodean. Y Señor, que no seamos una iglesia reconocida por las cosas que no hacemos, sino que podamos ser reconocidos por los actos que llevamos adelante. Si alguno de los que está acá esta noche, Señor, quiere pedirte que entres a su corazón, te pedimos que mires nuestra alma, que entres a nuestra vida, que tomes el control de nuestra vida por completo, que no solo entre intelectualmente Jesús a nuestra vida, sino que espiritualmente transformes no solo nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de creer, nuestra forma de vivir, nuestra conciencia de lo que Dios significa para nosotros. Señor, te pedimos que entres a nuestro corazón. Si estás ahí, querés pedirle a Dios, decirle: Dios, te pido que entres a mi corazón, que cambies mi vida y que me ayudes a cumplir el propósito por el que me creaste. Gracias por esta noche juntos en familia, Señor. Te pido que nos acompañes en esta semana, en estos días, a todos los que se van a juntar el viernes a comer, que puedas también estar con ellos, que estén pasando un buen tiempo. Gracias. Amén y amén.